Los primeros homínidos. El inicio de la evolución humana. El recorrido por el Museo Nacional de Antropología comienza con los primeros homínidos, que habitaron África entre 7 y 4 millones de años atrás. Estos primates comenzaron a caminar erguidos, liberando sus manos para manipular objetos. También cambiaron la forma de su cráneo y laringe, creando las condiciones necesarias para emitir sonidos variados. Estas transformaciones biológicas fueron el punto de partida del lenguaje humano. En el museo, los paneles y reconstrucciones muestran cómo esos primeros seres daban sus primeros pasos hacia la humanidad. Australopithecus y Homo habilis, la cooperación y la enseñanza. El Australopithecus vivía en pequeños grupos donde la cooperación era esencial para sobrevivir. Más tarde, el Homo habilis, hace unos 2.5 millones de años, fabricó las primeras herramientas de piedra. En el museo se pueden observar algunas de estas piezas talladas que reflejan un gran salto en inteligencia técnica para enseñar a otros cómo hacerlas. Seguramente usaban gestos, sonidos y secuencias de acciones. Así comenzó la comunicación estructurada, un paso fundamental hacia el lenguaje humano. Homo erectus, el fuego de las primeras comunidades. El Homo erectus, que vivió hace casi 2 millones de años, representa una etapa crucial en la evolución humana. En las salas del Museo Nacional de Antropología se aprecian bifaces cuidadosamente tallados y restos que evidencian el dominio del fuego. Este descubrimiento transformó su forma de vida, permitió cocinar los alimentos, protegerse del frío y reunirse en comunidad. Aquellas reuniones alrededor de la hoguera favorecieron la convivencia y la comunicación, dando origen a los primeros sonidos con significado. Migraciones y diversidad humana. Desde África, los primeros humanos comenzaron a expandirse hacia Asia y Europa, dando origen a nuevas especies como los neandertales y los denisovanos. En el museo se muestran mapas y restos fósiles que evidencian estos desplazamientos. Las migraciones fortalecieron la cooperación y la necesidad de comunicarse mejor. Adaptarse a distintos ambientes exigía planear, advertir peligros y compartir conocimientos, lo que impulsó el desarrollo del pensamiento simbólico y del lenguaje. Homo neanderthalensis y el pensamiento simbólico. Los neandertales fueron parientes muy cercanos del ser humano moderno. En el Museo Nacional de Antropología se pueden ver réplicas de sus restos y objetos decorados con pigmentos. Enterraban a sus muertos, fabricaban adornos y herramientas más elaboradas, lo que demuestra una mente simbólica. Aunque su lenguaje no era tan complejo como el nuestro, sí poseían una comunicación avanzada y una memoria colectiva, que marcaron un paso fundamental hacia el habla articulada. Bien, aproximadamente hace unos 300.000 años fue cuando aparece ya en la Tierra el Homo sapiens, que es nuestra especie a la que estábamos más cercanos como humanidad. En la sala del hombre, de origen del hombre, se muestran las características anatómicas que lo definen, que tenía, por ejemplo, tenía un cráneo redondeado, tenía un rostro menos pronunciado a comparación de su antecesor, y un cerebro altamente desarrollado. Además que estas adaptaciones permitieron un control preciso del aparato fonador, que fue lo que nos dio la capacidad de articular palabras. Como el Homo sapiens, con el Homo sapiens surge la manera de comunicación y lenguaje propiamente dichos, que es una herramienta pues para pensar y planificarnos, además de crear cultura. Bien, aquí podemos ver en la sala del Museo Nacional objetos que nos revelan un poder simbólico del ser humano, como lo son las pinturas, los adornos y las esculturas. Estas manifestaciones demuestran que el lenguaje pues no solo servía para sobrevivir, sino para crear. El arte y la palabra se unen para contar historias y anécdotas que vivían nuestros antecesores en ese entonces. Transmitían conocimiento y le daban sentido a la vida, pues ahora comprendemos lo que antes sucedía
sin necesidad de tener a nuestros antecesores cara a cara. La comunicación dejó de ser biológica y se convierte en una expresión cultural. Bueno, hay que recordar que el lenguaje es lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos. Es lo que nos va a preceder y lo que nos antecede. Desde los primeros sonidos guturales hasta los sistemas de escritura. Hablar nos permitió justamente construir civilizaciones y preservar una memoria colectiva, dejando de lado que la comunicación no solamente es oral, sino hay muchas formas de manifestación, de comunicarse, como los huesos y herramientas de nuestros antepasados y símbolos mesoamericanos. Cada palabra que pronunciamos es la continuación de nuestra historia. Bueno, es muy interesante conocer cómo se pobló el continente americano. Partimos de la idea de que la vida inició en África. Entonces, durante la última glaciación, se creó unos 30.000 años, los niveles del mar bajaron para formar un puente natural entre Asia y América, que fue el estrecho de Bering. Pequeños grupos cruzaron desde Siberia hasta Alaska, persiguiendo manadas de animales. Estos cazadores y recolectores comenzaron a poblar el continente americano lentamente. Bueno, hay que recordar que antes de la propiedad común, que es donde se centra esta parte específica del museo, ocurre la propiedad privada, pero no se habla mucho de ella, nada más hay que tenerlo como antecedente, recordando que la propiedad común ya se establecían los cazadores recolectando su comida y cazando su comida, ya fabricaban sus armas como sus cuchillos y raspadores de piedra para cazar a los mamuts, bisontes y venados. En el museo justamente se muestran varias de estas herramientas que se hallaban en Tepexpan, en Tlapacoya y Hace 12.000 años empezó la adaptación al entorno y la extinción de la megafauna. Hace unos 12.000 años pues terminó la edad de hielo y el mundo cambió por completo. Los grandes animales como los mamuts que habíamos mencionado desaparecieron, así que los humanos tuvieron que adaptarse a esto, por lo que empezaron a aprovechar nuevas plantas y animales más pequeñas para sobrevivir. Un ejemplo claro es el mamut de Santa Isabel Iztapán, que muestra justo ese momento en el que el ser humano comienza a interactuar de otra forma con su entorno. Después tenemos que hace 8.000 años empezó el sedentarismo y la domesticación de plantas. Con el tiempo, la caza ya no era suficiente y algunos grupos comenzaron a cultivar maíz, frijol y calabaza. Eso marcó el inicio del sedentarismo. La gente dejó de moverse tanto y empezó a formar aldeas. En esta época nacieron las primeras herramientas de molienda y la agricultura se volvió parte de su día a día. Hace 5.000 años empezó la formación de aldeas y lenguas originarias. Gracias a la agricultura, las comunidades crecieron y se hicieron más organizadas. De ahí aparecieron las primeras formas de arte, de sociedad y de lenguaje. De ahí surgieron las lenguas indígenas que todavía existen en México, una muestra de toda la diversidad cultural que empezó en ese tiempo.